un general que está en exilio desde hace 4 años porque le quieren cargar los muertitos del huachicoleo. Esa mañanera del 8 de enero, el presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas anunció que yo estaba siendo investigado por el robo de combustible. Se dijo que yo estaba sujeto a una investigación. Los documentos que ahora tengo comprueban lo contrario. La investigación se inicia días después. Desde hace 5 años, 5 de mis hermanos de armas están en prisión preventiva oficiosa, sin juicio ni sentencia. Yo tomé la decisión de venir a Canadá y solicitar un refugio. De algún lado te van a justificar estos pésimos funcionarios de Pemex hoy en día la pérdida del hidrocarburo. De algún lado. Y ese, te aseguro que es el huachicoleo. Familia Tipical, muy buen día. Hoy es domingo, hoy es día de Platicando y hoy es un día de un Platicando especial. Tengo de invitado a mi compañero, amigo y hermano Mario Di Constanzo y tenemos como invitado, ahorita te saludo Marito, tenemos como invitado a control remoto desde Vancouver, Canadá, al general Eduardo León Trawitz. El general Eduardo León Trawitz es un general que está en exilio desde hace 4 años porque le quieren cargar los muertitos del huachicoleo, así como le cargan a María Amparo Casar juicios, pero a Mario Delgado no es culpable, el de Segalmex o Valle no es culpable, ya es culpable el general Eduardo Israel Trawitz. Entonces, Marito, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias. Carlos, general, muy buenos días. Padre, Listos para estar. Igual, general, gracias por darnos esta entrevista. Sé que es exclusiva y se lo apreciamos muchísimo. No, al contrario, Carlos, les agradezco la oportunidad. Vamos con el antecedente rápido. Sí, claro. El general Trawitz, en la época de Peña Nieto, era el responsable de la seguridad de Pemex como general. Así es. Empiezan los fenómenos del huachicoleo y López Obrador tiene que tener un culpable a fuerza porque si no, no es feliz. Sin juicio, sin nada ni nada, declara culpable al general y lo empieza a perseguir. Y está pidiendo la extradición a Canadá, que creo que ya se la dieron en contra del general, que tampoco es justo. Y el programa, en esencia, es conocer la realidad y saber las cerdadas que hace este gobierno, como sabemos que las hace. Eduardo, a tus órdenes. Marito, cuando quieran, arranquen. O sea, al contrario, general, nada más agregar, sí, ustedes recordarán que a principios de la administración de López Obrador, por ahí de inicios de 2019, pues se genera una crisis aquí en muchas partes del país, pues porque empieza a faltar la gasolina. Sí. ¿No? La respuesta del gobierno es que, pues como se estaba combatiendo el huachicol, pues se cierran incluso los ductos y empieza prácticamente una escasez importante de gasolina. Y milagrosamente en 2 semanas lo resuelve. Claro, sí. Y bueno, y resulta que al final del día, pues casi hace como exclusivo culpable de todo lo que ha pasado, pues al general. Es un poco el resumen, pero pues siempre es importante oír, escuchar pues la opinión de quien estaba ahí y de quien lo vivió. Porque casualmente, ¿no? Resulta que ahora que revisamos, documentos de Pemex revelan pues que y ahora sí que los pinchazos a los ductos pues se han multiplicado, ¿no? Han crecido muchísimos comparados con 2018, y no solamente el tema de la gasolina, sino el tema del gas también, ¿no? No, y ahora ya te los hacen hacer huachicoleo con barcos. Exactamente, entonces un poco también pues, de escucharlo, porque realmente si hay algo que ha crecido en este país, pues este es el huachicoleo, pero ya no solamente de ductos, sino el huachicoleo fiscal que le llaman, que se hablan de cifras pues estratosféricamente altas. ¿Por qué estás en exilio, general?
Bueno, Carlos, Mario, como ustedes saben, todo esto parte el día 8 de enero del 2019, justamente en medio de la crisis de desabasto de gasolina que se daba en México en aquella fecha. Esa mañanera del 8 de enero, el presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas anunció que yo estaba siendo investigado por el robo de combustible. Cabe destacar de que el argumento que dio el gobierno federal del desabasto, o la justificación que se dio por ese desabasto a nivel nacional, fue una guerra contra el huachicol. El propio presidente manifestó que los ductos de Pemex habían sido cerrados para evitar la ordeña y el robo del hidrocarburo. Hay un antecedente muy importante por ahí de la transición en donde el exdirector de Pemex, Carlos Treviño, denunció que Rocío Nale y Oropesa habían estado en su oficina solicitándole, entre otras cosas, como parte de la transición, la cancelación de los contratos de compra de combustible al extranjero. Es importante decirlo, Mario, si tú me ayudas, tú tienes más datos, de que México importa aproximadamente 7 de cada 10 litros de gasolina, lejos de la autosuficiencia energética en el sector. Carlos Treviño ya había anunciado el desabasto de gasolina. En aquella ocasión está documentado. El desabasto de gasolina obviamente causó la ira de millones de personas. Pudo haber paralizado la actividad económica y la paralizó en muchos sentidos. Y de la nada me acusan de que yo era el responsable del robo de combustible, sin pruebas, sin evidencia. Estaban diciendo que esa mañanera se dijo que yo estaba sujeto a una investigación. Los documentos que ahora tengo comprueban lo contrario. La investigación se inicia días después de la denuncia pública que hizo el presidente López Obrador en mi contra. ¿Y qué pasa? ¿Te obligas, dices, aquí la traen contra mí, me voy a Canadá? No, Carlos, en aquel momento, como tú sabes, yo me presenté a la audiencia inicial por esta acusación. Se abrió una carpeta de investigación en mi contra y en contra de otros militares que colaboraron conmigo en aquel momento. Fui ante la autoridad judicial, me presenté al juzgado a defenderme. Y cuando me entero que esta carpeta que abren días después de la mañanera del 8 de enero, esta carpeta la reactivan de una denuncia penal que hizo un ex trabajador de Pemex en mi contra, en donde me acusa de obligarlo a romper, a destruir y a desactivar tomas clandestinas ilegales, sin ser su responsabilidad, sin ser su trabajo, sin capacitación, sin equipo adecuado, etc. Esa carpeta de investigación pues llegó a oídos de la dirección de Pemex, se hicieron las aclaraciones correspondientes, se expresó y se probó el motivo real de esa destrucción ilegal, que el espíritu de ello fue evitar el robo de hidrocarburos en los ductos de Pemex. Le recomendaron a este ex trabajador que acudiera ante las autoridades laborales y pusiera una denuncia laboral en mi contra, porque penalmente no había pruebas de algún delito que perseguir. Esta carpeta de ese año de 2017 la reactiva la Fiscalía del nuevo gobierno y traen testigos que me siguen acusando de lo mismo, de que los obligábamos a romper, a destruir tomas ilegalmente bajo un protocolo que no estaba autorizado por la empresa. Esos son los argumentos esenciales que hasta hoy están presentes aquí en Canadá y que me fueron mostrados por la Fiscalía local como pruebas de mi culpabilidad en el robo de hidrocarburos. Sin embargo, Carlos, te comento que cuando yo fui a mi audiencia inicial, el robo de hidrocarburos no era un delito grave. Entonces yo podía llevar en libertad mi proceso. Mañosamente, la Fiscalía o los fiscales a cargo me imputaron junto con mis colaboradores el delito de delincuencia organizada para robar el hidrocarburo. Por eso es que desde hace 5 años, 5 de mis hermanos de armas están en prisión preventiva oficiosa
sin juicio ni sentencia. Yo tomé la decisión de venir a Canadá y solicitar un refugio, es para llevar mi juicio en libertad y poder mostrar mis pruebas en su momento. En México siguen mis abogados presentando o esperando que sea una respuesta al amparo que promoví en aquella época. Mario. General, desde luego que es pues un tema del cual poco se sabe. Yo tendría dos grandes preguntas. La primera es, ¿cómo se da? Pues porque queremos oír la versión de alguien que ha estado pues evitando que se dé. ¿Cómo se da este guachicoleo en Pemex? Llegan, digamos, yo llego con alguna tipo de técnica y perforo un oleoducto, un gasoducto, y empiezo a extraer el petróleo o la gasolina. ¿Cómo es que Pemex no se da cuenta? ¿Hay de veras, digamos, equipo para poder detectar si se está dando este tipo de pinchazos o no se tiene? ¿O cómo primero hace Pemex pues para tratar de estar vigilando? Esto es la primera pregunta. Y la segunda, ¿en base a qué lo están acusando? Bueno, la primera pregunta, Mario, te la quisiera contestar partiendo de la declaración del propio presidente de la República, que eso considero que es cierto. Él dijo en una de sus conferencias mañaneras en enero de ese año que el 20% del robo de combustibles a petróleos mexicanos se da en el ducto y el 80% es robado desde las terminales, refinerías, barcos y de las instalaciones distintas al ducto de Pemex. Yo coincido con esa verdad. Durante el tiempo que yo estuve ahí, escuchaba inclusive de los propios funcionarios de Pemex que el robo se daba en el ducto. ¿Por qué? Pues porque había evidencias, ¿no? Tú veías a las personas que robaban, por ejemplo, de las fugas en donde se hacían pues, grandes fosas llenas de hidrocarburo y estas personas iban con cubetas a robar o a tomar ese hidrocarburo ya vertido después de la fuga. Grupos de personas los organizaban y les compraban cada cubeta 2, 3 pesos por cubeta. Puedes llevar 50 cubetas de lo que estaba tirado en el piso y era una manera de que ellos tuvieran un ingreso. Estos guachicoleros del ducto limpiaban a través de filtros con sedazos esta gasolina terrosa que no sirve para un uso mecánico de los vehículos porque se descompone, se echan a perder, pero así la venden en el mercado negro. Ese es el clásico guachicol que nos han hecho ver, pero al cual le han cargado el 100% del robo. Sin embargo, hubo testimonios, hay declaraciones de trabajadores de Pemex, de logística, de refinación, quienes nos comentaron que el verdadero robo viene de adentro cuando salen pipas de algunos malos trabajadores de petróleos mexicanos que facturan indebidamente el producto, ya sea por documentos falsos o alteran los balances al momento de estar cargando el hidrocarburo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que pues las pipas que transportaban el ducto eran manipuladas a través de la báscula para que pudieran pesar menos o pesar de más. Había pesajes de menos, detectamos, hay evidencias, hay fotográficas, hubo una investigación muy importante de que en una báscula se subían 5 o 6 gorditos de más de 120 kilos, y entonces ahí ya había 500 litros que se robaban porque iban quedando en excedente en los tanques de almacenamiento y a lo largo del día pues podía tener un excedente de varios miles de litros que sacaban con facturas falsas y eran vendidas en las gasolineras, porque ¿en dónde vas a vender los miles y millones de litros robados? Se venden en las estaciones de servicio, presionando a los gasolineros o engañándolos con descargas de producto menores a las que ellos compran. Y en ese momento, pues es cuando se da este mercado negro, que fundamentalmente entonces podemos atribuirlo más a las estaciones que a llegar y picar un tubo.
Hay de todo, como te comento, el porcentaje más grande es aquel que se da de manera industrial, en grandes volúmenes. Hay un reportaje ahí que acabo de ver, donde hay un barco que está atracado en Altamira, Tamaulipas, y hay pipas alrededor de ese buque tanque que están descargando con mangueras ese barco. Sí, Es totalmente ilegal el procedimiento. a eso iba, que es el, digamos, desde mi punto de vista, el tipo de huachicol que llaman huachicol fiscal, que es, pues, de plano meterlo por la aduana, ¿no? Bajo otra fracción arancelaria, o de plano a la mala, como hemos visto estos barcos en Tampico y Altamira, pues descargando ni siquiera en el puerto, que ahí es donde me surge la pregunta, ¿cómo le hacemos o cómo le hacen pues para de repente a un puerto de descargue pues meter 1000 pipas bajo los ojos del ejército, de la marina, ¿no? O sea, ¿qué está pasando que no les llama la atención? Pues que de repente llegue un buque tanque y eso se llene de pipas, en donde sabemos pues que están metiendo combustible pues exportado de Estados Unidos, que finalmente viene de allá, pero no declarado en el caso de lo que se está bajando aquí en los puertos. Eso por un lado, y por el otro, sí, no nos llama la atención pues prácticamente a ninguna autoridad, porque pues ese yo creo que es la mayor cantidad y donde está la mayor pérdida de recaudación fiscal y pues de distribución de este mercado negro realmente gasolina, que entre paréntesis, yo sí le quería hacer una pregunta. Yo nunca he visto un tractor cargando en una gasolinera, quién sabe cómo le hacen. Yo me imagino que pues se surten de huachicol. Es correcto, yo también tengo esa suposición. De la mano de la Fiscalía en aquel momento, cuando yo estuve colaborando, se hicieron algunas investigaciones respecto precisamente al traslado masivo a través de carrotanques, tanto de ruedas como de ferrocarriles, y la autoridad federal pues debió haber llegado a, a dar solución a esa incertidumbre. Lamentablemente, y lo digo abiertamente, nosotros en Petróleos Mexicanos, en la subdirección, no éramos ninguna autoridad facultada para realizar investigaciones. Yo solicité a María de los Ángeles Romo en algún momento, cuando ella empezó a transitar del antiguo sistema penal acusatorio al nuevo penal acusatorio. La fui a ver personalmente y le solicité que ojalá que dentro de sus recomendaciones los agentes de salvaguardia estratégica de Pemex tuvieran la facultad de ser primeros respondientes en asuntos relacionados con el ilícito del robo de hidrocarburos, porque muchos de estos agentes honestos tienen la experiencia de muchos años y conocen el fenómeno, conocen el proceso delictivo. Pero lamentablemente cuando Pemex denuncia un robo en uno de sus pipas, de sus cisternas, de sus terminales, etcétera, el policía que llega a investigar no tiene conocimiento mínimo de lo que está haciendo, de lo que está investigando. Por eso es que el fenómeno delictivo se complica tanto, porque es muy especializado, es muy técnico e involucra a muchísimas personas en ese proceso del robo masivo. General, una pregunta. ¿El general secretario está metiendo las manos para defender a uno de sus generales honestos de la Secretaría? Mira, Carlos, yo cuando regresé de Panamá para poder enfrentar los cargos de los que se me acusaban, tuve la fortuna de ser recibido por el general secretario de la Defensa Nacional. Le expliqué en detalle lo que hacíamos realmente para evitar el robo. Él me escuchó siempre con mucha atención, pero pues no dijo más, no dio más palabras, solo preguntó cómo funcionaba el sistema SCADA, le expliqué para qué servía el sistema SCADA. El jefe de personal de la Secretaría de Defensa Nacional me dejó en claro cuando llegué que la Secretaría de Defensa Nacional no tenía nada en mi contra, que los delitos por los cuales se me estaba acusando habían sido cometidos cuando yo gozaba de una licencia especial sin goce de haberes en Petróleos Mexicanos. Entonces me quedó claro que no habría pues ninguna intromisión ni para bien ni para mal de parte del secretario de la Defensa. General, un poco en Pemex, ¿cuál era su, digamos, responsabilidad directa? ¿Cómo supervisaban o, digamos, cuál era su chamba operativa?
visitar las terminales, ver cómo estaban funcionando, hacer auditorías, quizás de repente salir por ahí a recorrer los ductos por donde pasaban para un poco, porque de ahí se puede derivar, ¿no? Pues con qué bases. Digo, la verdad es que sí se me hace una acusación muy absurda, sin ninguna prueba y realmente sin ninguna... A un solo hombre. Así es, con ¿no? 4 subalternos. Exactamente. Es correcto, Mario. Mira, en la realidad, en los hechos, mi misión en Petróleos Mexicanos era supervisar el Sistema Nacional de Ductos, vigilarlo a través de patrullajes, con 1,200 agentes de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica y aproximadamente 2,000 soldados de la Secretaría de Defensa Nacional y marinos de la Secretaría de Marina Armada de México, que bajo convenios de colaboración con Petróleos Mexicanos nos ayudaban a que este patrullaje inhibiera, era un tema de inhibir el robo en los ductos de Pemex. Y digo inhibir, Carlos, porque tú sabes que los grupos delincuenciales están tan bien organizados que pues nunca deteníamos a nadie. ¿Por qué? Porque tienen halcones a lo largo del ducto o tienen trabajadores de Pemex infiltrados que les avisan de los operativos. Nunca encontrábamos a nadie. Siempre encontrábamos tomas clandestinas que eran reportadas de acuerdo al protocolo de la empresa y eso era realmente lo que hacíamos. Sin embargo, yo queriendo hacer más, me reunía con directivos de Petróleos Mexicanos, con sus directores de logística. Le digo, ¿en qué les podemos ayudar? ¿Cómo podemos evitar el robo? Les dábamos nuestras sugerencias y las aportaciones que los mismos agentes nos recomendaban. Como por ejemplo, ha sido muy visto en medios que el robo en ductos se da en esos que les llaman pasos aéreos. Son ductos de Petróleos Mexicanos que pasan de una barranca a otra y son vistos por cualquier persona y esos tubos eran perforados de manera recurrente y los pobladores llegaban con cubetas a recoger el hidrocarburo que escurría de ahí. Algo tan simple como cúbrelos. ¿A quién se los vendía, en general? Se los vendían pues a gasolineros locales o a pobladores que tenían tractores o los vendían en la carretera. Ahí hay puestos ahí con bidones en la carretera. En mercados detectamos que se vendía este robo que se daba de los ductos. Entonces le digo a los de logística, cubran con cemento, pongan una protección para hacerle más difícil el robo a estas personas. Eso sucedía. Nos reunimos muchas veces con el área jurídica para buscar mecanismos de cómo judicializar los casos. Yo, por ejemplo, contraté dentro del grupo de agentes de salvaguardia estratégica licenciados en Derecho como agentes para que pudieran ayudar a sus propios compañeros a poner las denuncias penales de la mano de los policías que iban como primeros respondientes. Cuando yo llegué, los agentes tenían revólveres y escopetas como armas de defensa. Eso se cambió, por ejemplo, también. Se hicieron varias cosas. Todos los lunes el director general reunía a los directores y a los subdirectores para buscar estrategias para mitigar el robo de hidrocarburos, poniendo foco en la volumetría que se vendía a las estaciones de servicio, por ejemplo. Nos reuníamos con los directores de logística para apoyarlos, cómo poder supervisar que los tanques, los vehículos que salían de las terminales, pues reunieran las facturas o las características necesarias legales para poder transitar por las carreteras de México, ¿no? Como sellos, facturas, etcétera. General, cuando usted detectaba, digamos, porque evidentemente, a lo mejor lo bautizo de alguna manera, cuando salía una pipa de alguna terminal, pues yo lo veo como digamos, es un robo administrativo, ¿no? Sí, te falsifican documentos, se alteran los pesos. Pero, por ejemplo, cuando usted captaba, que es al que se refiere, pues en sus mañaneras López Obrador, que además no creo que sea significativamente, digo, no es lo más, yo creo que lo más se roba en terminales.
Cuando usted detectaba una pinchadura, como le dicen, cu- ¿cuál era el procedimiento? Sí, te hablaba yo de, Mario, de estos 1.200 agentes que están distribuidos en todo el país, en, en 36 departamentos. Ellos, dentro de sus consignas del patrullaje, era que cuando detectaran una toma clandestina, pudieran reportarla. Todos los días se llamaba el reporte diario. Estas tomas clandestinas estaban divididas en diferentes tipos. Tomas clandestinas nuevas, era una toma clandestina que se acaba de colocar en el ducto. Había tomas clandestinas manipuladas, que son tomas clandestinas que ya habían sido reportadas a ductos, que la dirección jurídica ya había interpuesto una denuncia penal ante la fiscalía y que había sido reparada por el área de logística o por las empresas que contrataron para ese fin. Estaban las tomas clandestinas descontroladas, son aquellas que habían sido manipuladas y fueron y se abrieron, eh, estaban abiertas y estaban tirando el hidrocarburo. Estaban las tomas clandestinas incendiadas. Había otra clasificación que se llamaba intento de toma clandestina, que era una válvula que había sido soldada al ducto, pero que no la habían abierto a través de la perforación. En fin, esto lo comento porque precisamente dentro de este plan que yo te comento que se aplicó, el plan para romper válvulas, estaba enfocado solamente en las válvulas que habían sido manipuladas. ¿Esto qué quiere decir? Que este equipo de trabajo tenía la misión de romper las válvulas que ya habían sido denunciadas penalmente y que estaban en una lista de reparación por el área de logística. Estaban en lista de espera para ser inhabilitadas. Y finalmente, general, ¿cómo explica usted o cómo se explicaría usted con la experiencia que pudo acumular en el puesto que ejerció, que ahora hayan aumentado estas tomas? Digamos, se tienen menos policías cuidando, ahora sí hay una mayor colusión, los ladrones a lo mejor aprendieron el camino, pero es que los propios reportes de Pemex hablan, pues lejos de haber disminuido este huachicol, pues ha venido incrementándose muy importante tanto los pinchazos como eso, y este fenómeno del cual yo al menos no conocía, que este es el huachicol fiscal, que bueno, ha venido creciendo y que ya involucra pues a la persona esta, a los Carmona, uno de ellos asesinado creo que en Monterrey, otro de ellos creo que está como testigo protegido en los Estados Unidos, pero el hecho es que ya se habla incluso hasta de financiamientos a campañas políticas de los recursos derivados. Ahí está, pues se menciona en los reportajes de Código Magenta al propio Mario Delgado, ¿no? Claro, Mario Delgado está señalado no solamente por Código, sino por la DEA. Así es. Él tiene más dinero que Alibaba, y gracias al huachicoleo. Entonces, ¿cómo explica o cómo desde su perspectiva, desde su experiencia, que por ejemplo se pudo haber dado este incremento en los pinchazos, que digamos que sea pueda ser la forma más básica, ¿no?, de generar este huachicol? Sí, mira, te comento que yo pude valorar que no hay una relación directamente proporcional entre el número de tomas clandestinas y el volumen robado. Esto lo comprobamos en el 2015, cuando le metimos todos los kilos con apoyo del ejército, la marina, los equipos que se acaba de adquirir en Pemex, nuestros protocolos, etcétera. Hubo quizá el mismo número de pinchazos en relación con el año anterior, pero el volumen que se evitó en pérdida fue considerable. Fueron miles de millones de litros los que evitamos que se robaran en el 2015, y ahí deben estar las estadísticas de Petróleos Mexicanos. Por eso es muy importante considerar cuánto producto está perdiendo Petróleos Mexicanos. Si tú te das cuenta, en los estados financieros de la empresa dice que ahorita están refinando menos. De algún lado tienen que justificar el huachicol. Y te lo van a justificar o porque hay menos producción petrolera, o sea, menos extracción,
te lo van a justificar porque hay problemas en la refinación y hay más pérdidas, por eso hay tanto combustóleo que está quedando. En fin, de algún lado te van a justificar estos pésimos funcionarios de Pemex hoy en día la pérdida del hidrocarburo, de algún lado. Y ese, te aseguro que es el Huachicoleo. General, ¿cuál es tu estatus ahorita? ¿Que el gobierno ya aceptó que te extraditen? ¿Vas a venir a sufrir lo que están sufriendo tus otros 5 compañeros que te meten a la cárcel sin juicio y hasta ver qué día y demás? Mira, Carlos, es una pregunta que es muy importante y la quiero aclarar desde ahorita. Aquí en Canadá no me están juzgando por robo de gasolina ni por delincuencia organizada para el tema de la extradición. ¿Por qué? Porque en los datos que manda el fiscal que me acusa, no hay ninguna prueba, no hay evidencia de lo que está diciendo, no hay. Sin embargo, lo que se dice reiteradamente y que Canadá lo acepta, es que yo di órdenes y aprobé que se aplicara un protocolo que no estaba autorizado por Petróleos Mexicanos, en este caso por logística, y que eso permitió que se robara más gasolina. Porque el protocolo, estoy yo aceptando que existió ese protocolo, pero el espíritu del protocolo fue romper, destruir y deshabilitar las tomas clandestinas para evitar que se robaran la gasolina, no para promoverla. De hecho, el verbo que se utiliza, pues es un verbo que pudiéramos entender como de sentido común, pero pues tú sabes que aquí en el derecho muchas veces el sentido común es lo que menos hay, ¿no? Entonces, yo cuando llegué aquí a Canadá, solicité un refugio. Ese proceso está caminando al mismo tiempo que el juicio que voy a enfrentar para evitar mi extradición. Y pues lo que suceda primero, gano que me autoricen el refugio o gano mi juicio para evitar la extradición. ¿Parecido a lo de Napo? ¿Tu vista legal? No conozco. Sí, exacto, es parecido, pero aquí lamentablemente con el tema de Napo, pues no sé los detalles de su extradición, por qué lo acusaron y si enfrentó un juicio y perdió ese juicio de extradición o lo ganó, no lo sé. Pero al final de cuentas, Carlos, en mi caso, te repito, no hay ninguna prueba de mi culpabilidad y reitero mi inocencia y la de mis compañeros que están en prisión y como tú sabes, hay una denuncia en la Corte que está siendo investigada por el Consejo de la Judicatura, en donde se acusa la corrupción criminal en la presidencia de Saldívar, con jueces a modo, y este es uno de mis casos, se menciona mi nombre en esa denuncia, ¿no? Y en donde un juez a modo recibió mi carpeta de investigación de 5 compañeros en el altiplano para que sin ninguna prueba declarara prisión preventiva oficiosa en mi caso y en la de mis compañeros. Parece que ahorita se viene una prueba bastante interesante para Saldívar por los audios. Por unas llamadas. Pues ojalá, Carlos, porque estos criminales lo que quieren son pruebas, siempre acusan que son inocentes y que no tienen pruebas. Pues a pesar de que ellos tienen la carga de la prueba en mi contra, porque es la autoridad la que tiene la carga de la prueba, yo aquí tengo que estarme defendiendo de sus acusaciones y poner yo mis pruebas. ¿Y tú te paga tu sueldo o cómo estás viviendo? Como lo mencioné, pues ante la embestida que se avecinaba en aquel 2019, pues tomé la decisión de salir dignamente de las Fuerzas Armadas y al mismo tiempo de recibir mi pensión por mis más de 30 años de servicio en las Fuerzas Armadas. Entonces yo estoy recibiendo mi pensión, rento mi casa en México y aquí pues tengo un permiso de trabajo digno que me permite sobrevivir. Afortunadamente mis hijos mayores ya trabajan, son independientes, ya nada más estoy al pendiente de los más pequeños y de mi esposa. ¿Qué podemos hacer por ti? Pues nada, yo les agradezco que me den este espacio y ojalá que la Suprema Corte de Justicia se entere y sepa que mi caso es uno de los más que están siendo investigados por esta corrupción criminal al más alto nivel en la Corte y que esos jueces de consigna pues favorecieron temas personales o políticos
y que es una injusticia total la que están viviendo mis hermanos de armas ahí en prisión desde hace más de 5 años, Carlos, sin juicio ni sentencia. Qué horror. Mérito. Sí, bueno, yo sí tengo presente, muy presente el tema de que pues sí hubo una intención del gobierno, al final yo creo que sí lo habrá logrado, de detener las compras, así como detuvo las compras de gasolina, detuvo las compras de medicamentos y detuvo muchas compras en el sector público. Por eso es que viene pues se siente el gobierno, ¿no? Viene de ahí el desabasto de medicinas que nunca se logró pues recuperar, y viene el tema de las gasolinas, porque al final pues ni se acaba el huachicol, aumentó, ya tiene nuevas manifestaciones, y manifestaciones que hablan ya de una industria a gran escala. Efectivamente, si tú checas lo que de Estados Unidos declara que exporta a México de gasolina, pues no coincide con lo que México señala que importa, y desde luego que la diferencia pues es este huachicol, que ya es un mercado negro muy importante de gasolinas en el país. Es increíble. Increíble. Y otro dato más, Mario, tú involucrado en estos temas, valora y checa el análisis de producción petrolera diaria. ¿Cuánto produce PEP diariamente? ¿Cuánto tiene que producir? De ese 100% de producción diaria, ¿qué porcentaje se envía a refinación y qué porcentaje o qué cantidad se vende al extranjero? Te vas a dar cuenta que hay un faltante considerable de barriles diariamente. ¿Dónde está ese faltante? No lo sabemos. Échatela. Pues me la voy a echar. Sí. Claro que me la voy a echar. Sí. Claro que me la voy a echar, general. Muchas gracias. Y lo vamos a denunciar acá, por supuesto. Muchas gracias, Carlos. Mario. General, muchas gracias. Dios te bendiga. Cuentas aquí con mucha gente que te respete y admire y está de tu lado. Conoce las chingaderas que hace López Obrador y sus gentes. Y qué bueno que estás defendiéndote con la cara de frente. Muchas gracias, Carlos, Mario, y quedo a la orden. Igualmente, muchas gracias. Marito, muchas gracias. Qué horror. Qué horror. Uno más. Uno más. Gracias, familia Atypical. Nos vamos. Sigan disfrutando la programación de Atypical. Nos vemos lunes. Descansen. Y no se les olvide ver el debate. Gracias, familia Atypical. Nos vemos mañana. Buena semana para todos. Mario, mil gracias. Igualmente. Hasta luego. Gracias, general. Estimada familia Atypical, muy buenos días. La carta que escribí este jueves para todo Atypical TV, ¿a quién creen que se las dirigí? A ustedes. Y como cada jueves les recuerdo, me hagan el favor de viralizar este video entre sus amigos y sus conocidos. Bien, vamos a la carta. La cabeza de la carta dice, carta dirigida a nuestra familia Atypical, y entre paréntesis, lo que estoy viendo. Y antes tengo un pequeño prólogo. A todas las mamás de nuestra enorme familia Atypical, les deseamos que este viernes pasen el mejor día de las madres de sus vidas en compañía de todos sus seres queridos. Y les mando un beso desde acá. Bien, ahora sí, vámonos a la carta. Estimada familia Atypical, esta semana y la semana pasada han sucedido cosas muy raras en Morena. Tan raras que Andrés, con su enfermedad de delirio, ya cree que se llama Fidel. Todos los rumores de estos 10 días van en el mismo sentido. En Palacio están muy nerviosos y muy enojados. Entre ellos se están sacando los ojos. Y como el río suena, es que lleva mucha agua. Así que voy a comenzar con la guerra de las encuestas. Todas las encuestadoras del país, excepto México Elige y Massive Caller, predicen que Titina va a barrer a Xochitl con más de 35 puntos de ventaja. Entonces yo me hago las siguientes preguntas.
¿Por qué si Titina va ganando por más de 35%, Andrés, Morena y Titina la joden tanto? ¿Por qué el demente del narco guachicolero Mario Delgado quiere que el INE contabilice el costo de las marchas de la oposición? ¿Por qué si va ganando Titina? Ayer en el aeropuerto de Veracruz, el público en general le mentó la madre y en Tuxtla, en un evento, la corrieron a patadas. ¿Por qué si Titina va barriendo? En Veracruz la gente le ha mentado la madre a la rata y corrupta, la zacatecana Nale, en cada gira que hace por el estado. ¿Y por qué si Titina ya ganó? Andrés, como un verdadero cobarde, se va contra María Amparo Casar. Y si Titina va ganando, ¿por qué Andrés ya la agarró contra todos los periodistas éticos y honestos del país? ¿Por qué Andrés está tan enojado cada mañanera que ya no lo puede esconder? Y si Titina va ganando, ¿por qué hubo 2 dramáticos incidentes en Puebla capital, donde 2 candidatos de la oposición y sus familias estuvieron a punto de perder sus vidas? Me refiero a los candidatos a gobernador y presidente municipal del Angelópolis. No sé, familia típica, lo que está pasando, pero con todo esto de lo que les estoy contando, me da la impresión de que Massive Caller y México Elige tienen razón de que Xochitl lleva un punto arriba. Y como todo indica que Morena sí va a perder, viene lo peor en estas 3 semanas. Trampas de Andrés y Morena. México más violento y morenistas más mentirosos. En la última encuesta que saldrá el martes 28, verán que todas las encuestadoras, excepto 2, le van a dar un triunfo holgado a Titina. Porfa, no le crean. Van a querer inhibir el voto para que no salgan a votar. Ellos saben que si el 62% de los votantes sale a votar, Xochitl gana por 4 puntos. Y si llegara a votar el 70% de la población, Xochitl gana, están sentados, por 9. No se dejen engañar. Andrés sabe que sus hijos, sus hermanos, los socios de sus hijos, su secretario particular, el inepto y rata del director de Pemex, Mario Delgado, Ignacio Ovalle con su Segalmex, la rata asquerosa de López-Gatell, la multimillonaria en dólares Rocío Nale y Manuel Bartlett ya tienen un pie en la cárcel. Por todo esto, ya no duermen. Ellos no quieren perder la elección. Al contrario, nada más la quieren ganar para asegurarse de no terminar en la cárcel. Tengamos cuidado y váyanse preparando. Esto se va a poner feo. Andrés es un tramposo asqueroso que no sabe perder. Y si pierde, arrebata. Pero eso ya lo sabemos, ¿verdad? Familia Típica, esta es la carta de este jueves. Que tengan un lindo Día de las Madres mañana, sigan disfrutando de Atípica y nos vemos el próximo jueves, Dios mediante. Muy buenos días.